¿Qué tal, profesor? ¿Cómo está? Mi grupo y yo, conformado por Elba Appleton y mi persona, Andrés Álvarez, tenemos el placer de presentarles la integridad y la confidencialidad de los datos personales. Este es un tema muy interesante, ya que nos involucra mucho como personas y como sociedad, ya que todos tenemos diferentes datos que hay que guardar y más que nada en una era totalmente digital que viene siendo la protección. En este tema veremos la importancia, la integridad, los diferentes principios, su historia, basándonos en la Ley 81 del 2019 que habla de la protección de los datos personales. Empezamos. Los datos personales abarcan toda la información y datos que permiten conocer la identidad de una persona, es decir, que nos identifica o nos hace identificables. El titular de los datos personales es la persona natural a la que corresponden los datos, mientras el responsable del tratamiento puede ser una persona natural o jurídica, de derecho público o privado, que le corresponden las decisiones relacionadas al tratamiento de los datos y que determina los fines, medios y alcance. Una empresa que vea la protección de sus datos comprometidos tendrá una serie de problemas relacionados con su imagen, sanciones y pérdida de clientes. Esto es aún más importante en las industrias que manejan datos sensibles. El motivo principal para aplicar unos buenos controles de protección de los datos es por obligación jurídica, asegurando el cumplimiento de las distintas normativas existentes. En el caso de Panamá, tenemos la Ley 81 del 26 de marzo del 2019. La protección de datos personales tiene como fines regular el tratamiento legítimo, controlado e informado de los datos, garantizar la privacidad y el derecho y la autodeterminación, garantizar los derechos y permitir su ejercicio, evitando daños a la privacidad e intimidad de los titulares. Una muy importante también es evitar los actos de la discriminación, ya que con esto podemos entender de que los datos personales siempre tienen estos fines porque siempre tienen que guardar la integridad de las personas para así siempre darle el buen uso a esta era. Puede ser tanto digital o como en el sistema que había antes también puede ser escrito. Siempre guardando la integridad de la persona y respetando su privacidad y su seguridad jurídica o persona natural. Historia de la protección de datos personales. Para poder hablar de protección de datos, primero debemos hablar de privacidad. En 1890, Warren y Brandeis publican en Harvard Law Review The Right to Privacy. El derecho a la privacidad implica que toda persona tiene derecho a ser respetada en su vida privada, en la de su familia, en su domicilio o en su correspondencia. La privacidad va de la mano con el anonimato, con la autonomía, individualidad en el desarrollo de la personalidad y la inviolabilidad de la dignidad personal. El concepto de protección de datos y privacidad se dio por primera vez en 1905, cuando la Corte Suprema de Georgia estableciendo que es un derecho innato de todo individuo. Luego, en 1948, la Asamblea General de las Naciones Unidas adopta el documento conocido como Declaración Universal de Derechos Humanos, donde se expresan los derechos humanos conocidos como básicos y se toca la protección de datos personales. La primera ley de protección de datos en el mundo fue promulgada en el estado de Hesse, Alemania, en 1970. En América Latina, las leyes de protección de datos personales surgen por una necesidad derivada del incremento del uso de las tecnologías, como ya mencioné, la información y el aumento de la vulnerabilidad de sus asociados. La mayoría de las leyes latinoamericanas se basaron en este modelo europeo. Pero si hablamos de qué pasa en Panamá, mediante el Decreto Ejecutivo 285 del 28 de mayo de 2021, se reglamenta la ya mencionada Ley 81 de Protección de Datos Personales, que surgen con sus principios, derechos y obligaciones y su debido procedimiento para regular la protección de datos personales en nuestro país. Un punto a recalcar es que esta reglamentación de datos personales se ha vuelto más importante debido a las nuevas tecnologías que se han desarrollado,
que estas facilitan el uso de las mismas se ve más vulnerable su manipulación y el traficar datos de personas con distintos propósitos. Por ende, nuestra legislación se protege los datos dentro del medio electrónico o también físico, ya sea papel y cartón. Así que se debe garantizar que quien manipule o maneje datos personales lo haga con condiciones de extrema seguridad, que evite siempre la extracción y filtración no autorizada de los mismos. Los datos personales tenemos que recordar que son sensibles, de carácter privado y personal. Debemos recordar que dentro de los datos personales hay una clasificación especial, que son los datos personales sensibles. Los datos personales sensibles son aquellos que involucran la esfera íntima del titular, como lo son el estado de salud, el origen racial o étnico, la orientación sexual, afiliaciones ya sean políticas o sindicales, creencias religiosas o filosóficas, aspectos biométricos o genéricos y la comisión o presunta comisión de cualquier delito. Principios básicos de la protección de datos. Existen determinados principios que deben tener presente todas las organizaciones a nivel mundial a la hora de obtener, acceder y tratar los datos de carácter personal. Como ya mencionamos, hay ciertos datos sensibles y otros datos que uno quiere tener en privacidad con la debida institución. Es por eso que se encuentran unos principios que están reglamentados en el artículo 5 en la ley 679 del Reglamento de Protección de Datos por la Unión Europea, mejor conocido como RGPD. En Panamá existen preceptos de la Ley Orgánica 81 del 26 de marzo de 2019, denominada la Ley de Protección de Datos Personales en Panamá. Con ley orgánica entendemos que es la ley que rige las instituciones. En el caso de Panamá encontramos como el ANTAI. Es por eso que encontramos como primer principio el consentimiento informado e inequívoco. Verga. Como primer principio debemos tocar el consentimiento informado e inequívoco. Hay muchas formas de obtener consentimiento de los sujetos de su investigación. Ahora, la forma de consentimiento afecta no solo la forma en que realizó su investigación, sino también a quién puede tener acceso a los datos personales que posee. Denominamos consentimiento informado cuando antes de obtener el consentimiento se describe al sujeto de investigación lo que va a hacer, lo que se va a hacer con sus datos, quién tendrá acceso a ellos y cómo van a ser publicados. Al decir la forma de consentimiento que usará, vale la pena considerar quién necesita acceder a los datos personales y qué se ha de hacer con los datos para poder compartirlos, públicamente o con otros investigadores. Los datos anonimizados no requieren consentimiento para compartir o publicar, pero sí consideramos ético informar a los sujetos sobre el uso y destino de los datos. Como segundo principio encontramos la limitación de la finalidad. ¿Qué quiere decir esto? Las organizaciones y empresas solo deben recoger datos personales con una simple finalidad. Esta debe decir el tiempo en el que se va a utilizar estos datos. No vale recoger datos de más, ni que se le ocurran. Además, deben comunicar qué finalidad y manifestarla haciéndolo saber al cliente. Almacenar los datos por un tiempo mínimo necesario para llevar a cabo dicha finalidad. Una vez que se haya llevado y se haya completado la función, los datos deben ser eliminados completamente. No se deben divulgar estos datos para propósitos que no cumplan con la finalidad en la que el individuo sabe. Cabe mencionar que la RGPD contempla una mayor libertad para archivar datos. Estos datos personales tienen que ser con interés público, científico, histórico o estadísticos para que a su vez puedan ser guardados y archivados correctamente, siempre sabiendo el cliente que van a ser guardados para estos propósitos mencionados.
Otro principio al que debemos referirnos es a la titularidad y exactitud. Este principio no solamente se encuentra en la legislación de la RGPD, sino que también lo encontramos en nuestra legislación panameña. Los datos personales pertenecen al titular, por ende, él es el que tiene el derecho a la exactitud de los datos personales y puede verificarlo. Pero, ¿qué es exactitud? Aquí cabe que el controlador de datos u otra fuente le confirme que tiene datos sobre su persona, que se le comuniquen los datos relativos a su persona en un tiempo razonable, gratis o a precio no excesivo, de forma razonable y de manera inteligible, y a expresar dudas sobre los datos relativos a su persona. Si su reclamación tiene éxito, entonces puede conseguir que sus datos se eliminen, rectifiquen, completen o corrijan. El que maneja estos datos debe adoptar todas las medidas razonables para borrar o corregir los datos que sean erróneos o incompletos dentro del margen que pone la ley. Como cuarto principio, hablamos de licitud, lealtad y transparencia. Sobre la licitud entendemos que las organizaciones y empresas necesitan asegurarse de que sus prácticas de gestión de datos personales no violen ningún tipo de ley y que no actúen de espalda a los sujetos interesados. Para que las empresas puedan asegurarse de que se mantiene dentro de los márgenes de la ley, necesitan estar al tanto de sus obligaciones legales. Para facilitar esto, muchas empresas buscan ayuda profesional y especializada en materia de protección de datos personales. Cuando hablamos de transparencia, las empresas y organizaciones deben declarar en sus políticas de privacidad todo tipo de datos y las razones por las cuales recogen esto, y qué razones tienen para hacerlo y por qué es necesario para llevar la acción que se necesite del cliente con la empresa, siempre velando con la lealtad entre cliente y empresa, con una transparencia. Otro principio al que debemos referirnos es la minimización de datos. Las empresas y organizaciones solo deben y pueden procesar los datos personales que necesiten para los fines que declaren, ni uno más ni uno menos. Este principio no solo nos ayuda a cumplir con la ley, sino que presenta el beneficio añadido de que en caso de una brecha de seguridad el alcance sea mucho más limitado del que se hubiera dado si no tenemos este principio. Además, la minimización de datos también nos ayuda a mantener datos más fiables y actualizados, ya que el volumen a gestionar es menor. Se puede decir entonces que la minimización de datos no solamente protege al titular, sino que ayuda al quien administra estos datos personales. Como sexto principio, hablamos de la limitación del plazo de conservación. Entendemos que las empresas y organizaciones, como ya mencioné, deben borrar los datos personales cuando ya no les hagan falta. Determinar el momento en que los datos dejen de ser necesarios requerirá de una evaluación exhaustiva y, en unos casos frecuentes, una fuente de controversia. Algunos responsables del tratamiento se escudan que tienen el derecho de conservar los datos. Pero estos datos personales, mientras un cliente pueda ser considerado como tal, este tiempo varía dependiendo de los sectores que hablemos con la empresa, con el cliente. Depende también su finalidad, para qué se han recabado estos datos y cuánto tiempo serán utilizados para los archivos de la empresa. Siempre, como mencioné, el cliente estando totalmente anuente que sus datos serán guardados y archivados para los diferentes motivos que pueden ser investigativos o científicos. Como último y más importante principio para esta charla, tenemos el principio de integridad y confidencialidad. Este es el principio de la RGPD y de nuestra legislación que se ocupa explícitamente de la seguridad. En este se establece que los datos personales deben ser tratados de tal manera que se garantice una seguridad adecuada de los datos personales, incluida la protección contra el tratamiento no autorizado o ilícito y contra su pérdida, destrucción
o daño accidental. Mediante la aplicación de medidas técnicas u organizativas apropiadas es que se puede lograr que se cumpla con este principio. El Reglamento General de la Protección de Datos no menciona de manera explícita las medidas que las organizaciones deben tomar, porque las prácticas y tecnologías de la empresa varían constantemente, es decir, la empresa tiene cierta libertad para poder decidir esto. Siempre que sea posible, los datos almacenados en formato digital deben ser codificados y pseudonimizados, pero se pueden y se deben considerar otras opciones a disposición del responsable de tratamiento, es decir, entre más protección a estos datos personales, mejor. Este principio está directamente relacionado con el de responsabilidad proactiva, por el cual los responsables están obligados a establecer proceso por proceso de tratamiento aquellas medidas que consideren mínimamente apropiadas para garantizar la confidencialidad y protección de la información. Esta obligación está a su vez vinculada con el propio interés legítimo del responsable. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que el esfuerzo que realice para garantizar la seguridad de la información ha de ser proporcionado, es decir, ha de existir coherencia en cuanto a los recursos destinados a la explotación de los datos y los dedicados a su protección. Entrando más a cada uno de estos conceptos vistos, podemos entender uno muy importante, que es la integridad. Supone que la información se mantenga inalterada ante accidentes o intentos maliciosos. Solo se podrá modificar la información mediante autorización. El objetivo de la integridad es prevenir modificaciones no autorizadas de la información. Cuando hablamos entonces de confidencialidad, se refiere al acuerdo del investigador con el participante acerca de cómo se manejará, administrará, difundirá la información privada de identificación. La propuesta de investigación debe describir las estrategias para mantener la confidencialidad de los datos. Estos datos personales son incluidos también en controles sobre el almacenamiento. La manipulación son actitudes que no se requieren ni se necesitan y se trata de evitar al momento de las empresas con los clientes. Para minimizar los riesgos de divulgación de información confidencial, damos una serie de factores y consejos para realizar este diseño de investigación. Si es posible, recopile los datos necesarios sin utilizar información e identificación personal. Si se requiere información de identificación personal, reitere la identificación de los datos después de la recolección o tan pronto sea posible. Evite transmitir electrónicamente datos personales no cifrados. Otra consideración también es incluir la retención de instrumentos originales de recolección, tales como cuestionarios o grabaciones de entrevistas. Una vez de esto, se transfiere un paquete de análisis o se realiza una transcripción de calidad, asegurando siempre esta sea validada. Puede que no haya una razón para retenerlo, pero la confidencialidad no debe confundirse con la privacidad, de manera que la privacidad se refiere al individuo o al sujeto, mientras que la confidencialidad se refiere a las acciones del investigador. Para hacer esta investigación utilizamos diferentes recursos de Internet, hablando desde la historia hasta los diferentes principios. Este trabajo fue de mucho provecho, ya que como mencioné en la introducción, la integridad y la confidencialidad tienen que ir de la mano y son dos factores muy importantes al momento de hablar de datos personales. Cuando nos referimos de los datos sensibles, uno no le presta mucha atención como usuario en dónde va a quedar su información. Las empresas siento que tienen que rendirse bajo este código ético de siempre salvaguardar estos datos, ya que al momento, en un futuro, estos datos pueden ser usados en nuestra contra, ya que los datos sensibles, como mencionamos, eran los intereses políticos, sexualidad, correo electrónico, etnia, diferentes. Estos son datos que tienen que ser de carácter siempre personal y al momento de darlos tienes que hacerlo por voluntad propia. Nadie puede difundir, ni vender, ni hackear estos diferentes datos y estoy muy feliz de que Panamá se haya podido adaptar a estas medidas que puedan regular estas diferentes acciones para la mejoría de todos los ciudadanos.
quedaron simplemente con este mensaje. Siempre guardar los datos personales, seguir los consejos. Muchas gracias, profesor. Nos vemos. Gracias por su atención. ¿Qué tal? ¿Cómo está, profesor? Nos encontramos ahora en una sección de preguntas a ciudadanos panameños. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Nos encontramos con el ciudadano Brian Taz. ¿Qué tal? Un placer, Andrés Álvarez. ¿Cómo se encuentra esta noche? Me encuentro muy bien aquí presente. A ver cuáles preguntas me hacen. Bueno, preguntas totalmente básicas de conocimiento en teoría que debe conocer cualquier ciudadano panameño. ¿Usted ha tenido algún conocimiento sobre qué es una protección de base de datos? ¿Sabe si está regulado por la ley panameña o qué sabe de eso? Bueno, lo que sé es que realmente, bueno, como estudiante de Derecho, está la ley 6 de 2002, está también creo que una ley que salió recientemente en el año 2019, que también trata de hacer una protección sobre los datos personales y bueno, eso es lo que sé básicamente. Efectivamente, cuando yo les digo sobre datos sensibles de temas de protección, en su mente básica de palabras que le vengan a la mente, ¿qué usted relaciona con protección de datos y datos que sean sensibles? Bueno, todo dato que sea sensible, por ejemplo, puede ser datos financieros, datos, por ejemplo, como los datos de la tarjeta de crédito, datos como, por ejemplo, puede ser, no sé, cualquier dato que ponga en una aplicación, por ejemplo, mi nombre, mi apellido, dónde vivo, mi domicilio, cualquier tipo de dato que realmente pueda poner en riesgo algo cerca de mi identidad como persona. Efectivamente, la verdad está regulado por la ley 81 del 2019 de carácter sensible. Son temas como su pensamiento político, su pensamiento de carácter también, su identidad sexual, o sea, tipo de sangre, sus datos médicos. O sea, son muchos datos que se deben encontrar en esta ley, en las cuales tienen un carácter personal, pero también un factor importante es de que usted, al momento de brindar esos datos, usted tiene que estar anuente de que la entidad le tiene que decir por qué le pide esos datos. O sea, esto no es cuestión de usted dar sus datos, una cosa es dárselo a alguien de confianza, como puede ser su familiar o un amigo, pero ya cuando se registra en lo que viene conocido la base de datos, estos datos tienen que ser de totalmente carácter privado para la empresa y de una vez, al momento que no se utilicen, lo ideal sería que fueran borrados. Muy bien, otra consulta también que le tengo así de manera que le venga rápido. Para usted, ¿qué es lo más importante al momento de brindar estos datos? O sea, digamos cuando usted llega a una entidad bancaria, a un centro de salud, ¿usted se cerciora de lo importante que es eso o siempre lo ha visto como algo normal, como un requisito previo y no sabe el carácter de verdad que hay trasfondo de esto, que puede ser, pues bien dicho coloquial, todo puede ser usado en su contra y uno nunca sabe qué puede pasar con esos datos? O sea, ¿usted le ha dado esa importancia o siempre lo ha visto como requisito y lo llena así de manera bruscamente rápida? En lo personal, mi persona, yo realmente no le he metido la sensibilidad o el pensamiento de que, oye, realmente esos datos pueden ser utilizados, pueden ser robados, pueden ser pueden estar extraviados, y realmente es una información que realmente es perteneciente a mi persona y que realmente puede tener un perjuicio en contra mía. Entonces, sí, uno podría hacer el pensamiento de que, oye, realmente cuando yo voy a una institución, yo espero que realmente esos datos estén protegidos bajo un sistema de seguridad informática, etcétera, etcétera. Pero realmente cuando yo voy a llenar los formularios, claro, en verdad no me llega ese pensamiento. Yo dije, bueno, ¿para qué van a utilizar esta información? No me importa, en verdad. O sea, realmente debería tenerse en pensamiento, pero realísticamente cuando yo voy a un banco o cuando voy a cualquier institución pública, realmente no tengo ese pensamiento de que, ay, que esto me lo van a robar, no. Efectivamente, y siento que ese es el pensamiento incluso tanto nosotros como jóvenes, que muchas personas, inclusive personas de tercera edad, que no le ponen el sentimiento, ni el respeto, ni el carácter privado que esto conlleva, ya que son datos muy importantes y por eso es que se hizo esta ley de las personas que necesitan salvaguardarse de lo que viene conlleva esto. Muy bien, otra pregunta en base a las entidades ahora. ¿Usted ha sentido que los funcionarios, al momento de ser funcionario, ya sea de carácter público o de una empresa privada, le ha dicho sobre esta ley, le ha informado sobre esta ley o solamente cumple con su trabajo de decirle llene este formulario? No
realmente no informan, realmente no te hacen un aviso de que, bueno, estos datos realmente tenemos que cumplir con esta determinada ley. No, realmente no hay ningún tipo de retroalimentación o de aviso que me haga saber a mí que estos datos están protegidos bajo esta... Efectivamente. Bueno, y como última pregunta, ¿qué consejo ahora usted está viendo mediante esta pequeña entrevista sobre la importancia que tiene estos datos? ¿Qué consejo usted le daría ahora que tiene esto, como quien dice, está recién fresco en su cabeza? ¿Qué consejo le daría a esas personas en las que dan sus datos, a familiares, amigos, que hablen de esos temas, que le digan, voy a llenar mis datos en esto, voy a tomarme la sangre, voy a hacer tal cosa, voy a hacer una transacción? ¿Qué consejo usted de manera rápida y breve le diría a esos panameños, amigos, familiares, etcétera? Realmente el consejo que yo puedo dar es que jueguen vivo, porque esos datos, como son de carácter sensible, como pertenecen a tu persona, realmente, como dijo bien mi compañero Andrés, pueden ser utilizados en contra tuya y realmente pueden ser objeto de delito, y realmente eso puede perjudicarte realmente como persona. Así que yo siempre lo que hago cuando voy a cualquier institución es leer la letra pequeña y que, oye, ¿qué van a hacer con estos datos que yo estoy metiendo con ustedes? Porque digo, pueden ser datos privados, pero realmente hay una letra pequeña y que no, que estos datos realmente en determinada causa o determinado presupuesto pueden utilizarse para determinada cuestión. Así que Perfectamente. Muchas gracias por tu tiempo, y es totalmente como dice mi compañero Brian, hay que darle la importancia requerida a esta información personal, carácter sensible, y siempre estar anuente a quién, incluso a personas conocidas, a quién le dicen estos datos. Estos datos tienen que ser de carácter sensible y de carácter personal, que solo lo tienes que saber tú y saber para qué uso y con qué motivo te los piden y hasta cuándo va a estar en esa base de datos. Y quién sabe, uno puede llegar después de que cumpla el término que la ley establece, que son 7 años, que tienen que tenerlo guardado, uno puede llegar en todo tu derecho a decir, mis datos están aquí, sí o no, quiero ver la base de datos. ¿Por qué no? Si al final es una entidad pública y uno tiene todo el derecho también de, como ellos te piden cosas, uno saber si sus datos siguen ahí o no y por qué aún los tienen. Entonces siento que hay que estar muy pendiente con eso, y la verdad siento que ha sido una clase muy provechosa y un tema en el que no lo incluyen en el planteamiento de, lo ven como una clase electiva, pero todo el mundo tiene derecho a su privacidad, todo el mundo tiene derecho a saber qué hacen con su información y para qué va a ser utilizada. Así que bueno, de nuevo gracias por tu tiempo, de verdad ya puedes seguir. Qué bien que nos encontramos acá, nos encontramos ahora mismo en el tribunal de Ancón. Estamos haciendo una audiencia y bueno, nos podemos encontrar con el futuro licenciado Brian Tack, así que seguimos con más preguntas a más ciudadanos. Sigan pendientes. Gracias. Buenas tardes, estamos aquí entrevistando a, ¿puedes decir su nombre, por favor? Isabel Araúz. Para saber su conocimiento en cuanto a los datos personales. ¿Qué entiende usted por datos personales? Bueno, entiendo por datos personales, pues mis datos, lo que yo poseo, tipo, todo lo que las demás personas no ven, tipo, que es muy mío. No sé si me sé explicar. ¿Usted tiene algún conocimiento de la ley de protección de datos en Panamá? No, realmente no sé de la ley. Yo estoy estudiando medicina, entonces no tengo conocimientos acerca de eso. Bueno, en Panamá tenemos una ley que protege los datos personales a personas, ya sean datos normales o datos sensibles, que los datos personales son aquellos que hacen identificable a una persona. Los datos sensibles son especialmente importantes para proteger porque se trata sobre temas más controversiales, temas religiosos, políticos, orientación sexual, creencias y todo esto. Entonces, ¿a usted alguna vez ha pasado que la llaman y le dicen información que ay, es usted Isabela? Sí, total. Lugares, me tocó con un restaurante, a un restaurante al cual nunca había ido. Tenía todos mis datos, mi nombre, mi apellido. Me han pasado varias veces. No sé, eso me ha dejado muy extrañada. Eso, ¿ustedes saben a qué se debe? Lo que pasa es que antes de esta ley, y ahora todavía se sigue viendo, las empresas a las que uno le provee los datos, por ejemplo, los hospitales o un restaurante o incluso en redes sociales, las personas se aprovechan y sacan esos datos y los utilizan para otros fines que no es el establecido. Entonces por eso es que muchas veces recibimos llamadas, correos, spam de
personas que nunca hemos hablado, tratando de venderte algo, tratando de decirte ganarte un premio, cuando de verdad te quieren estafar. Okay. Entonces, ese es uno de los puntos importantes por lo cual la protección de datos debe ser protegida en Panamá. Claro. Las personas deben ser protegidas en Panamá. Ok, crearon una nueva regulación. Sí, es reciente, es del 2019. Ah, ok. ¿Y en qué consiste o cómo nos puede ayudar a los demás ciudadanos a...? Bueno, en esta ley tenemos los principios que protegen los datos personales. Se establecen los guidelines que tienen que seguir los funcionarios en base a la cadena del manejo de los datos. Se establece qué puede hacer un ciudadano en caso tal de que unos datos personales de su persona no cuenten con no estén correctos, por así decirlo. O qué medida puede tomar el ciudadano si encuentra lo que le pasó a usted, que la llama a un lugar y usted nunca dio esos datos a ese lugar. En ese caso, ¿qué pudiera hacer yo? Si me volviera a suceder con un local o me llamaran con mis datos a un lugar al que nunca he ido, un hotel o lo que sea, ¿qué pudiera...? Personalmente yo recomendaría ir al local, Okay. si es un local. Si es una persona que no conoce, bloquee el número. Pero si es un local, ir al local para ver cómo consiguió esa información. Entonces ahí sí podría instaurar una medida o un proceso contra la institución que dio sus datos cuando no tuvo consentimiento. Lo otro es que también tiene que ser bien consciente cuando llene algún formulario o ponga su información en las redes sociales, leer las líneas pequeñas, porque ahí es donde está el juego y ahí es donde la gente se aprovecha de nuestros buenos pensamientos en cuanto a lo que nosotros proveemos. Ok, entiendo. Bueno, entonces muchas gracias por su participación. Entiendo que ahora saben un poco más de datos personales. Claro, me voy a informar más sobre esto porque es algo que creo que nos pasa a todos los ciudadanos, por lo menos una vez en nuestra vida aquí en Panamá, de que se filtran nuestros datos y eso no debería ser así. ¿Y considera que esta información fue provechosa? Sí, considero que fue provechosa, que es una ley relativamente nueva y que realmente personas como ustedes, esto debería salir más, debería informarse más a la ciudadanía para que personas como yo, personas que no estudian la materia, que no sabemos, pudiéramos saber y implementar estos nuevos conocimientos. Bueno, le queremos agradecer mucho por su tiempo y gracias. Gracias a ustedes.